Hoy vamos a hablar de un proyecto único en Madrid. Es el Centro Canalejas Madrid. Y la verdad es que vamos a ver cómo este proyecto está reposicionando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de lujo en Europa. Incluso, si me apuran, por delante de Barcelona, porque recientemente reconocía el Financial Times que, pues que se había puesto Madrid por delante. Para hablar del Centro Canalejas Madrid nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio, en directo, Cristian Rodríguez, que ha sido recientemente nombrado consejero delegado del Centro Canalejas Madrid, un proyecto que es propiedad al 50% de Moari Hospitality y OHL Desarrollos, compañía de la que nuestro invitado es también director financiero. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cristian. Muy buenos días. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en Capital Radio. La verdad es que están a punto de cumplirse 9 meses ya de la inauguración parcial de Centro Canalejas Madrid con la apertura del Hotel Four Seasons, que era el primero en España de esta prestigiosa cadena canadiense. La apertura se produjo además en pleno repunte de la segunda ola de la pandemia, que tiene mérito. De hecho, además fue el primer hotel de 5 estrellas que abría sus puertas en Madrid tras el cierre temporal del estado de alarma, ¿no? Cristian, ¿qué valoración puedes hacernos después de estos 9 meses de vida del proyecto? Pues yo creo que muy positiva por varias razones. Una de ellas es que poner en marcha un hotel de este tipo realmente tiene una complejidad enorme y es muy difícil que la gente se haga la idea de qué cantidad de ajustes requiere todo el proceso de apertura. Yo creo que abrir en este momento lo que nos ha permitido es que ese proceso de ajustes, de alguna manera hacerlo sin esa presión de una demanda que te complique mucho la vida y que además al final pues desemboque en de alguna manera en peor satisfacción de esos clientes. Realmente la decisión de abrir, yo recuerdo que se tomó en agosto, sin saber que llegaba la tercera ola y sin saber el cierre que se nos venía encima, porque realmente una de las características que ha tenido todo este tema del coronavirus es que ha sido muy muy difícil prever qué cosas iban a pasar, no ya en 6 meses, simplemente en mes y medio. Sí. Y por tanto, pues de alguna manera nos agarró el cierre justo abriendo las puertas. Aún así, yo creo que todo ese proceso de ajuste, de revisión, de aceptación por parte de Four Seasons de cada uno de los elementos del hotel ha sido muy positivo. No te haces idea de los estándares de calidad que Four Seasons establece para recepcionar y para dar por aprobada una habitación, una zona común, un restaurante. Se fija, no te haces idea en qué nivel de detalle, desde... Por ponerte un ejemplo, se miden los tiempos que tarda el grifo en alcanzar los 50 grados y sus estándares son muchísimo menores que la normativa española. Había un problema, recuerdo al principio, de presión de las duchas. Este edificio cumple con la certificación LEED Gold. Es de alguna manera muy cumplidor con temas de preservación medioambiental. Y eso obliga, por ejemplo, a que las presiones o que los consumos de agua sean más bajos. Pues en este caso, de alguna manera tuvimos que conjugar ir a cumplir estándares Four Seasons con cumplir restricciones medioambientales de la certificación LEED Gold. Bueno, todo este tipo de cosas nos ha ayudado mucho digamos, arranque suave, y luego se ha producido un fenómeno que yo creo que ha sido muy interesante y que te confieso que no estaba en la hoja de ruta, y es que el hotel se ha convertido en el centro social de Madrid con una vida, yo creo que además ha sido una alegría para Madrid en un momento en el que no pasaban cosas,
un movimiento de esperanza de que de alguna manera pues la normalidad iba a acabar volviendo, y a la vez pues el hecho de que estuviera cerrada toda España y específicamente Madrid a otras zonas, lo que ha hecho es que el hotel sea muy madrileño en toda esta primera fase. Luego, con el cambio de año, poco a poco han ido incrementándose las ocupaciones. Estamos lejos todavía de donde tenemos que llegar, pero de alguna manera estamos ya en el camino correcto, y yo creo que las últimas noticias del pasaporte COVID y todo lo que está sucediendo pues no hace otra cosa pues que abrir mucha más esperanza para el futuro próximo. Ahora me decías, Cristian, que bueno, que al final se ha convertido ese Hotel Four Seasons en un centro social, ¿no? Sí. Y al principio, cuando se intentó poner en marcha todo esto, pues la verdad es que hubo, bueno, pues mucha polémica, ¿no? Cuando al final solo iba a traer ventajas. No sé qué piensas al respecto. A ver, yo entiendo que las barbaridades que se han hecho destruyendo patrimonio histórico en este país en el pasado, pues cree un poco de psicosis en algunos entornos de que no se va, que hay a lo mejor principios económicos por encima de los principios preservacionistas, o que aquí lo único que se busca es echar abajo para facilitar hacer el proyecto que tú quieres. Se entiende, pero no es nuestro enfoque. Realmente OHL Desarrollos ha sido el desarrollador de este proyecto y de alguna manera tiene entre sus principios el preservacionismo. Y te pongo 3 ejemplos que son los 3 grandes proyectos que ha desarrollado OHL Desarrollos. Uno es Mayacobá, donde ese preservacionismo está mucho más focalizado en temas medioambientales. Nos dieron en su momento el premio Ulises de la Organización Mundial de Turismo por la calidad medioambiental del desarrollo, en el que, vamos, más que preservar un medio ambiente, lo creamos. Con un incremento tremendo de la fauna y la flora que reside allí. El segundo es Old War Office, que es bastante similar en cuanto a preservación histórica de un edificio a Canalejas, y el tercero es Canalejas, donde el esfuerzo de preservación, de restauración, de reutilización de elementos, ha sido extremo. Creo que las piezas recuperadas son algo así como 16.000. Estamos hablando de un trabajo ingente de intentar maximizar lo que podíamos reincorporar al proyecto para mantenerlo. Y la segunda es que realmente el edificio llevaba 10 años, o los edificios llevaban 10 años cerrados, con un deterioro progresivo, claro. Y además que impedía que se pusieran en uso, porque hacía falta un proyecto de la envergadura del nuestro, que por cierto además ha tenido muchísima complejidad técnica. Cristian, al final la gente identifica Centro Canalejas de Madrid con el Hotel Four Seasons, pero vamos a contar a nuestros oyentes que Centro Canalejas Madrid es mucho más que el hotel. Cuéntanos en qué consiste todo el proyecto en su conjunto. A ver, el proyecto tiene distintos usos. El hotel por metros cuadrados y digamos por el impacto de la marca, y además por ser lo primero que se ha abierto, es muy significativo, pero además se han incorporado 22 residencias branded con la marca Four Seasons que se han vendido en su totalidad. El proyecto incorporaba también una oficina de 1.000 metros cuadrados que también se ha vendido, pero había un contrato con el Santander. Cuando el Banco Santander nos vende el inmueble, nos pide quedarse con un espacio en el futuro proyecto para tener ahí una oficina, y esa es la oficina de 1.000 metros cuadrados que está también vendida. Y tenemos los otros 2 proyectos de explotación recurrente del edificio, que son el retail y el parking. De manera que sí, efectivamente, el poder de la marca, digamos, le da mucha relevancia a Four Seasons, y también el hecho de que pues el segundo elemento que va a ser muy muy relevante, que es el retail, todavía no está abierto, más que la tienda de Hermès.
Antes hablabas, Cristian, de los Branded Residence, ¿no? Que Ujú, es pues una de las principales novedades del Centro Canalejas. ujú, Es un concepto residencial que es desconocido en nuestro ujú. país y yo me pregunto, ¿por qué decidieron traer este tipo de formato en España? Vamos a ver, nosotros tenemos experiencia en Branded Residences desarrolladas en nuestro proyecto de Mayacoba, eh, eh, pero eso sí, digamos, muy orientada a cliente norteamericano que está mucho más habituado a este tipo de Hmm. concepto. Yo creo que las Branded Residences tienen digamos, dos elementos que las hacen muy interesantes para cualquier cliente, eso sí, de cierto poder adquisitivo, porque la verdad es que los precios han estado en los niveles más altos del mercado de Madrid en cuanto a residencias, pero tiene dos factores muy interesantes. Uno es el concepto de servicio que va asociado a las unidades, de forma que un propietario puede desde encargar unas entradas para el teatro, cuando va a llegar de viaje pedir que le tengan llena la nevera o llamar para que le limpien la casa. Y aparte de poder utilizar algunos elementos del hotel. Y la segunda es que la marca lo que hace es dar de alguna manera tranquilidad a un comprador que sabe que va a comprar un producto con esos estándares de calidad de los que hablábamos antes, por ejemplo, en el handover del hotel. Ujú. Claro, yo me pregunto, ¿cuál es el perfil del comprador de estas Branded Residence? ¿Nacional, internacional? Pues fíjate que al final hemos tenido una mezcla muy grande. Tenemos compradores nacionales, tenemos compradores internacionales, más bien del otro lado del Atlántico. Hay una componente importante de gente de México. Y hay gente que lo tiene como primera residencia, hay gente que lo tiene como segunda residencia. Realmente no hay un patrón que se repita de manera generalizada. Digamos que están los dos componentes de españoles y extranjeros y residentes permanentes y residentes temporales. Ujú. Porque la verdad es que no sé si antes decías que lo utilizaban para a veces temporales y otras veces, pero al final ¿lo tenéis todos ya vendido? No sé si lo Todos, tenéis todo. todos los 22. O sea que, bueno, pues no sé si nos puedes decir un poco en qué franja de precios se han movido estas exclusivas Vamos a ver, residencias, ¿no? cualquiera con una calculadora lo puede calcular. Las 22 residencias, cada una con 2 plazas de garaje, es decir, 22 residencias y 44 plazas de garaje, se han vendido por 93 millones de euros. Madre mía, no me digas más porque esos precios ya a mí yo me pierdo. Bueno, y otra de las cosas, de las novedades que hay, ¿no? A la vuelta del verano, en el mes de octubre, es que se va a inaugurar el Food Hall en las galerías Canalejas. Bueno, va a ser un espacio comercial premium, ¿no? Dentro de las galerías. Sí, vamos a ver. Digamos que la parte del retail, la galería, tiene distintos elementos que tienen naturalezas diferentes. El primer elemento que se abre es el food hall, que es una superficie destinada a restaurantitos o puntos de comida con un concepto muy abierto y que tiene que dar mucha vida al conjunto. En las otras dos plantas de la galería lo que tenemos es mucho más un concepto retail centrado en grandes marcas. Y lo primero que se abre es la parte del food hall. Van a ser 14 restaurantes. Son restaurantes, digo, no sé, porque algunos encajan mejor en el concepto de restaurante. Hay un local de helados, hay un rincón de ostras y champán, hay una zona que es como que es quizá el local más grande, donde dentro del mismo local hay distintas variedades de tapas, conceptos, cocineros diferentes, todo esto como en puestitos. Realmente yo creo que va a ser un elemento muy dinámico dentro de que le va a dar mucha vida al conjunto
y yo creo que va a ser muy atractivo, y además está en una zona en la que pues hay un tráfico muy grande de gente, y además realmente el cambio que se está produciendo en todo el entorno generado por el germen de Canalejas, yo creo que hace que esta sea una de las zonas, por decirlo de alguna manera, más in de Madrid en los próximos tiempos. Que además todo esto que nos estás contando del food hall se complementa con la oferta gastronómica que tenéis, con el restaurante de Dani García, ¿no? En el Four Seasons, también el restaurante de Quique da Costa en el Ritz. O sea, al final es que se está juntando en un núcleo ahí la creme de la creme. Sí, yo creo, fíjate que Madrid tenía una asignatura pendiente. Madrid tiene todos los elementos necesarios para ser un destino súper atractivo para muchísima gente de fuera de España. Le faltaba un elemento fundamental, que es poder atender desde el punto de vista de alojamiento a un segmento que estaba desatendido. Sí. Y realmente se ha iniciado una dinámica con el Ritz, con el Four Seasons, con la reforma que están haciendo en el Villa Magna, que va a ser un Rosewood, que nosotros estamos encantados. O sea, realmente para nosotros que haya más hoteles de lujo no hace otra cosa que impulsar a Madrid como destino de lujo, y que va a hacer que venga mucha más gente, identifique Madrid como ese destino que hasta ahora, de alguna manera, pues no cubría las expectativas de cierto perfil de cliente, porque no se podía alojar cumpliendo con sus estándares. Claro, porque ahora que hablabas de otros hoteles, también creo que si se cumplen los objetivos, ¿no?, para después del verano, Marriott también va a abrir. Y también está como enfrente de vosotros. Previsiblemente entonces, el año que viene, sí. ¿Sería competencia o entra...? Vamos a ver, es una marca fantástica, JW Marriott, es una marca fantástica. Yo creo que un escaloncito por debajo de Four Seasons, pero como te digo, más que competencia, pues es refuerzo de destino, es refuerzo de que en la zona están pasando cosas. Nosotros, el proyecto Canalejas, un poco nuestra forma un poco de enfocarlo y de hacer el posicionamiento estratégico es: queremos que sea un sitio en el que pasan cosas. Y ya ha habido un evento de Louis Vuitton recientemente en la galería, asociado al tema de la decoración, ¿cómo se llama el Palacio de Canalejas 3? Casa de Cor, asociado a Casa de Cor ha habido un evento de Louis Vuitton. El hotel tiene una zona de convenciones enorme, donde realmente no hay otro sitio en Madrid donde tú puedas juntar los dos ballroom y juntar a 500 personas cuando termine este infierno del COVID, por supuesto. Pero tiene capacidad para 500 personas. El retail va a tener continuamente actividades. Realmente va a ser un sitio en el que siempre van a estar pasando cosas, y realmente para nosotros es importante dar esa vida al destino, porque a mí me gusta definir a OHL Desarrollos como un creador de destinos, y lo hemos hecho en México, lo hemos hecho acá, y realmente también hemos estado trabajando en ese sentido en el proyecto de Londres. Bueno, y es que al final yo creo que es como, si me permites decirlo, se ha creado el efecto Canalejas, ¿no? O sea, se ha sido capaz de... Antes empezabas la entrevista diciendo pues ese centro social en el que se ha convertido, pero ha captado toda la atención hacia el turismo de lujo, el turismo internacional, que yo creo que estaba un poco abandonado, ¿no?, en la ciudad de Madrid, y al final se ha producido ese efecto Canalejas. Sí, de hecho, con esa corriente que ha nacido, pues hay un montón de proyectos, incluso del Ayuntamiento de Madrid, para crear un destino, Madrid como destino de lujo, y bueno, pero es que además es una ciudad que tiene unos atractivos impresionantes. Yo creo que por nuestra forma de vida, por nuestro clima, por la gastronomía, por los fantásticos museos y centros culturales que tiene Madrid. Es que lo único que le faltaba eran esos hoteles. Antes, Cristian, hablabas de que también vosotros estáis desarrollando un proyecto similar al de Canalejas en Londres.
No sé si vamos a ver más canalejas en el futuro en otros lugares del mundo, como, bueno, pues como está pasando en Londres. Pues mira, no lo sé. Yo creo que, digamos, esa forma de trabajo de poner en valor al máximo el potencial de cada destino, lo vamos a seguir haciendo. Sí que es cierto que el ciclo de vida de alguno de estos proyectos es tan largo que es una complicación desde un punto de vista de rentabilidad económica. Entonces sí que queremos focalizarnos al menos en un mix a lo mejor de proyectos de un ciclo de vida un poco más corto y alguno un poco más largo. Pero puede haberlos, pero no en exclusiva como, digamos, único foco de actividad de nuestra división. Al oyente que nos esté escuchando, Cristian, y que bueno, pues que aún todavía no conoce el Centro Canalejas, ¿qué le podríamos decir en breves palabras? ¿Por qué se tiene que acercar? Pues porque no hemos querido hacer un hotel excluyente, estirado, que asuste. No, desde luego los productos tienen la máxima calidad, los precios son acordes con esa calidad, pero todo el mundo puede ir al lobby a tomarse un café, al lobby del hotel, o tenemos ahí una joya que es la terraza de Dani, que está exactamente donde termina donde está la cúpula. Digamos, el esquinazo que termina en la cúpula es una terraza, y te digo que ahí para tomarte un gin tonic o simplemente pues, para picar algo, es que el sitio es único. Sí, yo lo estuve viendo antes de la inauguración y la verdad es que es espectacular, solo puedo decir eso. Pues tienes que venir para verlo después de la inauguración y que nos tomemos ese. Y yo creo que es lo que has dicho, ¿no? Al final es vivir experiencias, ¿no? Que es, yo creo, la nueva era ahora después del COVID, lo que más nos está marcando, ¿no? Y es estar allí en el Centro Canalejas, en todos los servicios que ofrecéis, es vivir una experiencia. Yo me quedo un poco con que, bueno, pues que el Centro Canalejas Madrid ha sido el primero yo creo que en señalar por dónde pasa el futuro del turismo internacional premium en Madrid. Creo que habéis marcado una tendencia y que os deseo muchísima suerte. Fíjate, han sido 9 meses y ya nos cuentas los resultados tan positivos que habéis obtenido. Así que, bueno, pues os deseo muchísima suerte para los próximos meses. Espero que vengas a Capital Radio a contarnos qué tal van los nuevos proyectos después del verano y que nos cuentes un poquito más. Fenomenal, y oye, muchísimas gracias por la oportunidad, Meli, y siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Cristian Rodríguez, consejero delegado de Centro Canalejas Madrid. Un placer. Gracias.